Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre la acentuación de hiatos. Un hiato se forma cuando en una palabra hay dos vocales seguidas. Teatro, la E y la A están seguidas, ¿verdad? Poeta, la O y la E están seguidas, ¿verdad? Dos vocales que están seguidas en una palabra, pero que forman parte de sílabas diferentes. Lo vemos con teatro. Yo si quiero separar la palabra teatro en sílabas, no digo teatro, digo te-a-tro. A pesar de que estas vocales están juntas, se pronuncian en sílabas diferentes. Te-a-tro. ¿Qué pasa con poeta? Exactamente lo mismo, no decimos poeta, decimos po-e-ta. Sílabas diferentes. Po-e-ta. Con la siguiente palabra, cacao. No decimos cacao, decimos ca-ca-o. Ca-ca-o. Estas vocales están juntas en la palabra, están juntas, están seguidas, la A de la O, pero forman parte de sílabas diferentes. Y con día pasa lo mismo, es di por un lado y a por otro lado, otra sílaba. Con la siguiente, maíz, no decimos maíz, decimos maíz. Maíz. Y lo mismo pasa con zo-o, no decimos zoo, decimos zo-o. Y finalmente, con creer pasa exactamente lo mismo. Tenemos dos vocales que están seguidas, pero que forman parte de sílabas diferentes. No decimos creer, decimos creer. ¿Creer? Hay palabras en las que es muy fácil identificar ese hiato. Automáticamente, simplemente con leerlas, con pronunciarlas, sabemos si esas dos vocales forman parte de la misma sílaba y forman diptongo o forman parte de diferentes sílabas y forman hiato. Pero en otras palabras no es tan sencillo ver cuándo hay un hiato y cuándo no. ¿Cómo sabemos cuándo esas dos vocales que están juntas forman hiato? Por un lado, hay hiato cuando hay dos vocales abiertas juntas. Cuando nos encontramos una vocal abierta y junto a esta vocal abierta, otra vocal abierta. Esto forma hiato. También tenemos un hiato cuando hay una vocal cerrada tónica, es decir, en esa vocal cerrada cae el golpe de voz. En caso de que haya tilde, esa vocal cerrada va a ser la que va a llevar la tilde. Por lo tanto, una cerrada, y os pongo entre paréntesis una T de tónica, más una abierta. Y también hay un hiato cuando nos encontramos juntas dos vocales iguales. Dos vocales iguales. Pues vamos a ver si esto es así con las palabras con las que hemos trabajado. Teatro. La E es una vocal abierta y la A es una vocal abierta. Entonces tenemos abierta más abierta. Voy a ponerlo con un rotulador de otro color. Abierta más abierta. Teatro. ¿Qué pasa con poeta? La O es abierta, la E es abierta. Abierta más abierta. Vamos con cacao. La A es abierta y la O también es abierta. Abierta más abierta. Seguimos. Día. La I es cerrada y la A es abierta. La I cerrada, la A abierta. Vale, entonces aquí, cuando nos encontremos con una cerrada y con una abierta, tenemos que ver si esa cerrada es tónica. En caso de que esa cerrada sea tónica, va a haber un hiato. La I, fijaos que encima lleva una tilde. Por tanto, tiene que ser tónica. Cerrada tónica más abierta. Hiato. ¿Y qué pasa con maíz? Aquí hay una A que es una vocal abierta y una I que es una vocal cerrada. Tenemos juntas una abierta y una cerrada. Y la cerrada, ¿qué pasa con ella? Que es tónica, lleva también tilde. Por tanto, también forma hiato. Y las dos últimas palabras, zo-o, una O y una O. Son dos vocales iguales. Creer, una E y una E. Dos vocales iguales, por tanto también forman hiato. ¿Cómo se acentúan los hiatos? Pues bien, por un lado tenemos los hiatos que están formados por una vocal abierta más una vocal abierta.
Estos hiatos siguen las reglas generales de acentuación, estas que veíamos con las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Vamos a verlo con estos ejemplos. Campeón. Bueno, separamos esta palabra en sílabas. Can, pe, on. 3 sílabas. ¿Cuál es la sílaba tónica de campeón? On. ¿Verdad? Entonces, es una palabra aguda. Las palabras agudas se acentúan si terminan en N, S o vocal. ¿En qué termina esta palabra? En N. ¿Lleva tilde? Por supuesto que lleva tilde. En la O. Vamos con la siguiente. León. Separamos esta palabra en sílabas, sabemos que hay un hiato. León. Palabra aguda o palabra llana. ¿Qué decimos? ¿León o león? Decimos león, ¿verdad? La última de las sílabas es la tónica. Por tanto, es una palabra aguda, termina en N, también se acentúa. La tilde la lleva en la O. Como veis, estas dos palabras formaban un hiato, es decir, son palabras que tienen dos vocales unidas en la propia palabra, pero que van en sílabas diferentes. Al ir en sílabas diferentes, seguimos las reglas generales de acentuación. Ha dado la casualidad de que en estas dos palabras la sílaba tónica era la última, las dos eran palabras agudas y las dos terminaban en N y se tenían que acentuar. Pero si hubiesen sido llanas o esdrújulas, hubiésemos seguido las mismas reglas generales de acentuación. Separamos en sílabas, vemos si la palabra es aguda, llana o esdrújula, y seguimos esas reglas que aprendimos. Pero ¿qué pasa en el siguiente caso? Cuando nos encontramos con una vocal cerrada tónica y una abierta. Sabéis que nos podíamos encontrar este orden, cerrada tónica más abierta o abierta más cerrada tónica. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando vemos esto en una palabra? Pues que en este caso la tilde, ¿dónde la vamos a colocar? Pues hemos dicho que la cerrada es tónica. La tónica siempre lleva la tilde. Entonces, la cerrada siempre va a llevar la tilde. Os lo enseño con estos ejemplos. Lucía. Tenemos dos sílabas juntas que forman un hiato. La I es una cerrada tónica y la A una abierta. Separamos esta palabra en sílabas. Lu, ci, a. Si yo separo esta palabra en sílabas y digo, vale, es que yo digo Lucía, no digo Lucia, ni Lucia. Entonces, aquí, en ci, es donde está esa sílaba tónica. Si yo pienso que tengo que seguir las reglas generales de acentuación, digo, vale, pues es una palabra llana, termina en vocal, por lo tanto no lleva tilde. Pero hemos dicho que cuando una palabra forma un hiato con una vocal cerrada tónica y una abierta, la tilde la vamos a poner en la cerrada tónica, que en este caso es la I. Por lo tanto, Lucía lleva tilde en la I. Vuelvo a repetir, este tipo de hiatos, los que están formados por la cerrada tónica y la abierta, no siguen las reglas generales de acentuación, porque si siguiesen las reglas generales de acentuación, Lucía sería una palabra llana que termina en vocal y no llevaría tilde. Y terminamos. Maíz. Tenemos la A, que es una vocal abierta, y la I, que es una cerrada tónica. Separo esta palabra en sílabas. Maíz, ¿vale? Yo digo, bueno, pues maíz. La sílaba tónica, ¿cuál sería? Esta de aquí, ¿verdad? Maíz. Si yo pienso que tengo que regirme por las reglas generales de acentuación, diría, bueno, pues es una aguda, termina en Z, no lleva tilde. Pero ¿qué acabamos de decir? Que los hiatos que están formados por una vocal abierta y una cerrada tónica llevan tilde, ¿dónde? En la tónica, que en este caso es la I. Por lo tanto, aquí también tenemos que poner una tilde. Que no se os olvide esto, los hiatos solo siguen las reglas generales de acentuación en aquellos hiatos que están formados por una vocal abierta más una vocal abierta. En los hiatos que tenemos una vocal cerrada tónica y una abierta o una abierta más cerrada tónica, la tilde la lleva la cerrada tónica porque no siguen las reglas generales de acentuación.